parásitos vienen con Blastocystis hominis. Claro que vienen en conjunto con otros parásitos más, pero llega a ser muy importante por la frecuencia en la que viene. Muchos indicaban que este parásito no necesitaba tener una medicación, o sea, para tratamiento. Dependía mucho de la sintomatología, porque podía ser incluso la sintomatología de una mebiasis aguda, imagínense una colitis muy severa, considerando que en algunos casos las manifestaciones clínicas era dolor abdominal y flatulencias, ¿sí? La relación que tiene este parásito con otras patologías, que la van a ver en la mesa redonda, espero que venga la mesa redonda una vez más la siguiente semana, porque vamos a hablar mucho de Blastocystis hominis también con el doctor Calderón. Según él, dice que le echamos la culpa al Blastocystis hominis por muchas cosas y varias razones, pero la experiencia que yo tengo definitivamente tiene que ver este parásito con algunas sintomatologías que tenemos y puede llegar a ser incluso crónica, como el síndrome del intestino irritable. Muy bien, vamos bien. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos primordiales ahora? Primero es que ustedes aprendan a determinar la prevalencia, los factores de riesgo asociados, las características que tenemos, tanto clínica y epidemiológicamente, en nuestro medio con respecto a la infección por blastocystis, en este caso SP, porque se ha visto que no solamente la hominis va a ser causante de patología para nosotros. El objetivo específico, en realidad, o los objetivos específicos van a ser verificar cuál es la prevalencia, cómo nosotros podemos, mediante algunos estudios laboratoriales, tanto coproparasitológico, seriado, muestras fecales, en una población de estudio determinar que tenemos Blastocystis hominis o no, o Blastocystis SP. Identificar los factores de riesgos, como por ejemplo el hecho de que nosotros no tenemos un agua que está totalmente purificada, ¿sí? Un agua wash, un agua segura. Entonces tenemos que conllevar a que si nosotros todavía seguimos haciendo el riego o seguimos utilizando esa agua para el consumo y está contaminada, pues obviamente nos va a traer consecuencias. Hay que aprender a describir las manifestaciones clínicas. Lo más importante para la parte médica es que ustedes determinen. Una parasitosis sí tiene similitud en cuanto a todos sus agentes, en cuanto a la parte abdominal e intestinal. Muchos de ellos van a darles diarrea, ¿cierto? Muchos de ellos les va a dar dolor abdominal. Entonces, hay pequeñas cositas, como por ejemplo en Yardielambia, que ustedes puedan tener esteatorrea, digamos, o entéricas, que les va a dar un poquito de diferencia. O en el caso de bebiosis, que tengan disentería. O en el caso de triquiliosis, que ustedes tengan también disentería. Pero el problema lleva en el momento donde ustedes ven un paciente con parásitos y se van a dar cuenta que ese paciente probablemente no tenga solamente un parásito, sino que tenga varios. Entonces la clínica va modificando y cambiando. Ustedes tienen que estar ojo al charque con respecto a cómo van a ustedes determinar y ver. Si este paciente tiene manifestaciones clínicas gastrointestinales, definitivamente verificar cuán floridas son. Se ubican los floridos, ¿no? Significa cuán graves son, porque va a determinar también la carga parasitaria de este paciente. También las heces intestinales presentadas en algunos individuos que van a tener blastocystis en poblaciones realmente estudiadas. En el gastro, por ejemplo, hemos tenido pacientes que han tenido dificultades no solo con la parte gastrointestinal, como cefalea, adinamia, hiporexia. Analizar también las posibles relaciones entre diferentes subtipos de blastocystis y vamos a ver que alguna tipificación de blastocystis va a ser más importante que las otras. Nosotros en nuestros grupos hablamos mucho de que muchos subgrupos de este tipo de parásitos pues obviamente nos va a dar mayor patogenia que otros, ¿sí? Depende mucho los serotipos a los genotipos, ¿sí? Les daba el ejemplo que todas las personas somos diferentes, ¿cierto? Entonces todas las personas podemos ser de alguna forma más dañinas que otras, ¿sí? Ubíquense más o menos con ese ejemplo. Blastocystis hominis, ¿qué es? Va a ser un protozoario sumamente común en el tracto gastrointestinal. Tanto que en algún momento nosotros decíamos que es comensal, o sea, definitivamente que entraba dentro de lo que era la flora intestinal normal. Sin embargo, verificando sus grupos y verificando cómo son en cuanto a sus formas biológicas, vamos a determinar cuán patológicos o cuánta patogenia van a ocasionar. Su prevalencia es mundial, casi llega entre el 5 al 10%, pero en países desarrollados. ¿Qué significa esto? Países donde tienen buena, ¿qué puedo decir? No puedo decir esterilización, pero buena aclaración del agua, buena descontaminación de la misma,
Pero nosotros, por ejemplo, en países subdesarrollados tenemos de 30 al 50% de posibilidades de tener esta parasitosis, ¿no? Por todas las condiciones en las que vivimos, dependiendo en qué región nos encontramos, por eso el 30-50. Será más fácil que te contamines en determinados lugares, incluso en las zonas de La Paz. Tenemos diferentes lugares donde tienen realmente mayor cantidad de parasitosis que en otros lugares. Hablando de la urbe paceña, ¿ya? Entonces tenemos el parásito, nombre, Blastocystis hominis, enfermedad, blastocistosis. Muy bien, la clasificación es un protista, protozoa. Lo más importante que vamos a tener especies a las que vamos a estudiar ahora porque va a ser la que más va a influir en nosotros, ¿sí? Blastocystis hominis. Ahora, ¿cómo vamos? Nosotros hemos visto que el serotipo ST3 va a ser el subtipo más común en los humanos, ¿no? Y dependiendo cómo lo vamos a identificar, porque nos ha causado mayores problemas en cuanto es a la clínica, ¿no? A las manifestaciones clínicas. Los serotipos ST2, ST3, ST4 son los más comunes en los humanos, a diferencia de los animales, porque un punto importante es que es una parasitosis zoonótica. La historia. Bueno, en cuanto a historia, comienza todo en 1849 con Brittain y Swan, espero que se pronuncie así, que fueron los primeros, que los mismos que identifican el parásito, pero lo confunden con el cólera, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese tiempo la gente se moría por cólera, ¿no? Muy bien. En 1911 se descubrió formalmente por primera vez y se lo nombró como Blastocystis enterocola. ¿Por qué? Porque iba directamente a provocar enterocolitis, que era en ese entonces las diarreas de tipo agudo. En 1912 se observa el organismo en los seres humanos y se da el nombre ya como Blastocystis hominis porque está dentro del ser humano. A mediados del siglo XX también se hace un artefacto, lo que lleva a considerarlo como si fuera inofensivo. Y esa parte de inofensivo lo llevamos hasta los años 1990, donde realmente seguimos pensando que es parte de la flora normal, como les decía, ¿sí? Ahora, la morfología. Vamos a tener 4 tipos de morfología. Una que va a ser la vacular, la granular, la megoide y la quística. La que predomina dentro de lo que van a ser las formas que vamos a encontrar en el ser humano van a ser las vaculares. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarlas mayormente en las heces fecales, ¿sí? Vamos a ver que el tamaño varía de 4 a 200 micrómetros, o sea que es grandecita. Y definitivamente se caracteriza porque tiene la vacuola central, que ocupa la mayor parte de lo que va a ser el parásito. La granular es menos frecuente, tiene una forma de gránulos dispersos alrededor de lo que va a ser el parásito. La forma megoide es como una forma con bordes irregulares en realidad, y en general es una de las cepas más virulentas, ya que esta puede ocasionar o prácticamente se adhiere a lo que va a ser la mucosa y va a provocar mayor cantidad de deposiciones líquidas, ¿de acuerdo? Entonces, estas generalmente se van a encontrar en los cultivos que vamos a realizar, los coprocultivos, para poder identificar el tipo de parásito que tenemos. La quística, que es la forma de resistencia, que es la más dura, que tiene mayor cantidad de capas, que son más pequeñitos, sí, pero que obviamente tiene mayor posibilidad de resistencia para todo el medio ambiente al cual se van a exponer, ¿sí? Ahora vamos a ver, estas van a ser las formas, no sé por qué no puedo manejar el mouse, pero ahí tenemos la forma vacular, granular, amegoide y la quística, ¿sí? Cada una con su representación dentro de lo que va a ser el microscopio. Nosotros probablemente vamos a ver la vacular, pues tenemos muestras de vacular en el laboratorio, entonces yo pienso que las vamos a ir viendo. ¿Está? Bien, vamos a tener 2 tipos de quistes, un quiste de pared gruesa y un quiste de pared delgada. Más o menos parecido a lo que va a ser leptospiroideosis, ¿no? La de el quiste que va a tener pared gruesa va a ser de mayor resistencia y ese generalmente se encuentra en los alimentos, se encuentra en el agua, o sea que lo podemos consumir fácilmente, ¿no? Es también la que se va a eliminar por vía anal en las heces fecales para que pueda seguir su ciclo. Sin embargo, existe también la que va a ser de quiste de pared delgada. ¿Qué ocurre con estas? O sea, se localizan a nivel del recto ano y pueden volver a introducirse dentro de lo que va a ser el organismo, la circulación, para poder
permanecer dentro del mismo hospedador. Entonces, esta parasitosis, si tiene esa facilidad de no salir de ese hospedero y volver a comenzar su ciclo, significa que tiene ¿qué tipo de infección? Autoinfección interna. Perfecto. Muy bien. Entonces, manifestaciones clínicas. Los síntomas más importantes son bien sui generis, o sea, son de muchas parasitosis también, y tenemos muchos diagnósticos diferenciales. Me gusta hacer los juegos de diagnósticos diferenciales, porque definitivamente es importante que ustedes tomen en cuenta los parásitos dentro de lo que va a ser su patología gastrointestinal, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener diarrea crónica e intermitente, ¿sí? Vamos a tener dolor abdominal hipocólico, vamos a tener flatulencias excesivas y distensión, vamos a tener náuseas y en ocasiones vómitos. Cada una de estas tiene su razón de ser, tiene su razón dentro de la patogenia de este parásito, ¿cierto? Entonces, prácticamente las flatulencias que vamos a tener, o la distensión abdominal, va a ser a causa de la fermentación que vamos a tener de los alimentos, ya que los alimentos se van a quedar en el lugar y no van a transcurrir. Uno de los datos importantes también es que el Blastocystis hominis puede ser productor del síndrome intestino irritable. Conste que esté en estudio, pero yo sé que va a haber debate el día de la mesa redonda. Yo le echo la culpa, ¿por qué? Porque definitivamente más, ¿no? Aquí dice como un 20 o 30%, ¿cierto? Que ustedes van analizando de un 100% de pacientes que tienen síndrome intestino irritable, ustedes ven que 30 de ellos van a tener Blastocystis hominis, pero realmente los estudios que hemos visto es que tiene una relación muy estrecha, más del 50%. Entonces, con esos puntos a mí me llama la atención, muchos de los pacientes que vienen con síndrome de intestino irritable diagnosticado por estudios complementarios, como se hacen con el colon por enema, con un colon espástico y etcétera, pues llegan a tener la enfermedad en un número mayor al 50%. Entonces, en definitiva, ¿tendrá algo que ver Blastocystis hominis? Todavía estamos en estudios, pero definitivamente yo trato el Blastocystis hominis y mucha de la sintomatología de estos pacientes disminuye. ¿Ok? Considerando que el síndrome de intestino irritable es crónico. O sea, si ustedes llegan a tener síndrome de intestino irritable, no se pueden curar, se pueden controlar. ¿De acuerdo? Bueno, estamos bien. ¿Cuál va a ser nuestro ciclo? Nuestro ciclo biológico va a ser un ciclo monoceno. O sea, lo hacemos en un solo hospedador. El hospedador definitivo puede ser el hombre y muchos de los mamíferos. El hábitat del intestino grueso, por lo mismo la colitis, ¿no? Acuérdense que una colitis viene a partir de una lesión a nivel del colon, ¿sí? Colitis, diarrea. Y el tipo de infección va a ser heperinfección, o sea que tú contamines a otra persona por ano, mano, boca, o por ir al baño, limpiarse, no lavarse las manos, ir a saludar a tu compañero, besito más de paso, ¿no ven? Entonces, una heperinfección, una autoinfección externa, ano, mano, boca, y autoinfección interna, porque acabamos de ver que los quistes de pared blanda pues, pueden volver a cumplir el ciclo. El mecanismo de infección van a ser el consumo de alimentos o agua contaminada con quistes de pared gruesa de Blastocystis hominis. ¿Por qué no digo de pared delgada? Porque estos, si salen al exterior, van a ser fácilmente degradados por el medio ambiente, ¿sí? Entonces, vamos a tener autoinfección externa por el mecanismo ano, mano, boca. Perfecto. El ciclo biológico es sumamente sencillo porque definitivamente comienza con la ingesta de alimentos y agua contaminada con estos quistes de pared gruesa, donde van a deshacer esa pared a nivel de lo que va a ser el sistema gastrointestinal y posteriormente van a seguir su trayecto y van a transformarse en diferentes, no es en una sola. Es más, en todos estos procesos que tienen vacular, multivacular, quística, ameboidea y todas estas, todavía faltan muchas más para encontrar y descubrir y experimentar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se va convirtiendo y de todas formas, cuando llega al intestino grueso, va a formar un quiste, una forma quística, ya sea de pared gruesa o pared delgada, para volver a infectar, ¿sí? O sea que es lo más sencillo, nada más que se tienen que aprender muy bien las formas biológicas, ¿sí? Y qué características tiene cada una de ellas. Vale. Las complicaciones. La complicación mayor a partir de una colitis o de una diarrea va a ser la deshidratación. En general, a los pacientes no los mata la diarrea, los mata la deshidratación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con este paciente cuando tenemos diarreas prolongadas, crónicas, con alta carga parasitaria? Pues vamos a tener bastante deshidratación. Acuérdense que la hidratación no solamente es con agua.
¿Con qué más se hidrata el paciente? ¿Con suero? Soluciones parenterales. Ok, soluciones parenterales, pero ¿por qué? ¿Por qué no solo con agua? Puede haber un desequilibrio, perdón. El electrolítico, no eléctrico, electrolítico. Significa que nosotros necesitamos, aparte de agua, electrolitos. Acuérdense que el déficit de sodio, potasio, cloro que tenemos dentro de lo que va a ser el líquido que vamos a ir eliminando, pues puede causar ilio de diferente especie, digamos. Puede ocasionar mayor cantidad de deposiciones líquidas, puede ocasionarte alteraciones del sensorio, alteraciones de la circulación. No solamente es dar líquido, sino junto con el líquido, electrolitos al paciente. Los síntomas crónicos: diarrea, dolor abdominal persistentes, es ese dolor intenso que ustedes de repente sienten cuando están por dar un examen. ¿Me explica? Ese dolor. Ese es el síndrome de intestino irritable en realidad. Van a sentir, de repente tienen un examen, o les dan una nota y ¡pum!, se hinchan, ¿no? O de repente, permiso, voy al baño, oh no puedo tener deposiciones. O sea, eso es lo que les ocasiona el síndrome de intestino irritable. Muy bien. Manifestaciones extraintestinales como erupciones cutáneas, dolores articulares, cefalea, alinamia, anorexia. Mayor gravedad en inmunocomprometidos, definitivamente. Ustedes saben que todo se suma en un inmunocomprometido. La sintomatología se duplica o se triplica. ¿Por qué? Porque no tiene las defensas. Se supone que una diarrea que va a ser solo tóxica, o sea, me refiero a una intoxicación alimentaria, pues tendría que durar 2 días. Pero si la diarrea te dura más de 2 días, ojo, parar las orejas, porque no se trata solamente de una toxicidad, ¿de acuerdo? Se trata de algo más que está ocurriendo. Puede ser infeccioso, sí. Puede ser bacteriano, sí. Puede ser parasitario, sí. Puede ser viral también. Pero definitivamente tienen que salir de la duda, ¿cierto? Bien. Vamos viendo. Ok, ¿qué vamos a encontrar en los exámenes microscópicos? Porque vamos a poder ver de forma directa. Y eso vamos a verlas en las heces. Pues vamos a ver las heces y vamos a ver que vamos a encontrar, de acuerdo a la metodología que utilicen, y yo igual estaba en mis grupos que de alguna forma Ricci o Faust, pero es que están perdiendo un poco de vigencia, pero ya están utilizando otras metodologías para poder analizar las heces. Pero ahorita vamos a tocar lo que la cátedra toca, y es Ricci y Faust, ¿sí? Que son los más específicos para estas muestras, donde nosotros vamos a poder identificar diferentes tipos de experiencias. ¿Algo? Hola. ¿Estás ya por el lugar? Ya. Bien. Y si no, se van a... Bueno, muy bien. Entonces tenemos ese método que va a ser microscópico directo. Después tenemos los cultivos. Podemos utilizar Pavlova, podemos utilizar Jones, donde realmente podemos identificar o podemos ver la multiplicación del parásito y ver las formas, ¿no? Que ha sido así como se ha podido identificar algunas de las formas de este parásito. Los exámenes moleculares que son indirectos, que a mí me gustan mucho, porque a veces nosotros en la microscopía tenemos que ser muy buenos para hacer microscopía. Ustedes se han dado cuenta, incluso en los exámenes, que no es fácil diferenciar, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, los métodos de microscopía son operador dependientes. Cuanto más experiencia tienes para parásitos, más vas a poder ver. Pero en general en los laboratorios a los que ponen para que manipulen heces es a los más chavos, ¿no ven? A los que menos experiencia tienen. Entonces en laboratorio muchas veces no nos muestra realmente lo que tiene el paciente. Por eso les digo, ojo, muchas veces ustedes con la parte clínica van a tener que manejarse, no tanto con la laboratorial. Y si tienen mucha perspectiva clínica, pues van a tener que ver en un ensayo que pueda ser indirecto, o vamos a ver en un PCR para identificar incluso la especie. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué profilaxis vamos a tener con este parásito? La profilaxis más adecuada es tener parte de lo que va a ser el agua que sea segura, ¿cierto? Entonces, si tenemos un agua segura, porque muchas veces decimos que se laven las manos, pero ¿con qué se van a lavar las manos? Por ahí viene más contaminada el agua con la que se están lavando las manos. Es que tienen que tener mucho cuidado con ese aspecto, con respecto a decir agua segura o wash. Muy bien, lavado adecuado de manos con agua y jabón. El consumo de agua potable segura, hervida o filtrada. ¿Cuántos de ustedes hierven el agua? Pero hierven el agua a 100 grados por 5 minutos. ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano. Cristian,
Russell, ¿en serio? Bueno, 87, así no llega. Ah, perfecto, 100 grados. ¿No ves? Porque aquí en La Paz no tenemos 100 grados. Llegamos a 70, pero no llegamos a más, ¿verdad? Y otra cosa importante, o sea, ¿quién va a dejar la caldera 5 minutos más de lo que tiene que dejar? O sea, ¿lo suenan sus papás, sí o no? En definitiva, funciona de esa forma. Entonces, indicados justamente ese tiempo, 100 grados, 5 minutos. ¿Para qué? Para que los huevos, en realidad estos quistes, esos quistes de pared dura, se desintegren. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos que lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas, evitar el contacto con heces de animales sin protección y mantener la buena higiene personal y del hogar. El problema que tenemos nosotros es el fecalismo, pero no solamente humano. ¿Cuántas veces salimos a la puerta de nuestra casa y está toda llena así de cajitas de perro? ¿Sí o no? Pero no tiene la costumbre, es cultura y educación. O sea, es agarrar una bolsita, agarrar las heces, envolverlas, ajustarlas bien y botarlas. Tampoco les digo que se contaminen con mano así sin bolsita. Pero son heces que está emitiendo tu mascota. Entonces, en definitiva, me parece que desde ahí vamos con mala educación nosotros. Y bueno, ¿qué podemos esperar? En general, nosotros, ya les he dicho la anterior vez, van en buses, llegan a cierta parada, dicen todos al baño y salen todos, ¿no? Pero no es que van al baño, van a hacer baño en diferentes lugares. Entonces, eso es más complejo. Las medidas de control. Tratamiento adecuado de las aguas residuales. ¡Wow! No sé si hacemos ese tratamiento de aguas residuales porque estamos regando todo lo que es río abajo con las aguas servidas del río Choquehuanco. Educación sanitaria en comunidades rurales y escolares, yo creo que también a nivel urbano. Vigilancia epidemiológica de las zonas endémicas, totalmente de acuerdo. Desparasitación en poblaciones vulnerables y animales domésticos, que se debería hacer 2 veces al año, tanto para humanos como para animales. Y mejorar el saneamiento básico de infraestructura del agua potable, o sea, saneamiento, letrinaje y todo eso. ¿De acuerdo? Va. Ahí. El tratamiento. Nuestro mejor tratamiento es obviamente la prevención, lo saben. Pero si es cuestión de que ya tienes el paciente que está con blastocistosis, entonces lo que vamos a hacer es darle antibióticos. En general, el específico y el más utilizado va a ser el metronidazol. ¿Sí? El metronidazol en personas mayores se utiliza de 750 miligramos y oral 3 veces al día, cada 8 horas, durante 7 a 10 días, como tratamiento completo. Yo no sé si me aguanten, o sea, ese paciente me aguante este tratamiento, porque primero es muy fuerte el metronidazol. Segundo, causa demasiado estado nauseoso. Tercero, tiene otras complicaciones más que puede ocasionar, pero es lo específico, es lo que va a funcionar. Yo en general utilizo algo más suave, como el cotrimoxazol, que está bajo, el metriptyl sulfamethoxazol, lo utilizo 2 veces al día, cada 12 horas, y utilizo las dosis del fuerte, ¿no? De 800 miligramos. ¿Para qué? Para que este paciente vaya eliminando todo lo que va a ser la blastocistosis y le haga un control al mes, no le haga el control inmediatamente. Entonces, hago eso. Ahora, entre otros medicamentos que podemos utilizar dentro de la familia de los metronidazoles es el tinidazol, que es muy bueno. La dosis va a ser 2 miligramos y es una dosis única, ¿de acuerdo? Otros medicamentos que son de bastante uso va a ser la nitazoxanida, que se va a dar 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, que casi te elimina el 99% de los parásitos. La paramomicina, que también, que prácticamente puede ayudar en estas formas ameboideas que tienen, que sí, va a eliminar parásitos. Pero definitivamente el que está más indicado es el metronidazol, con todo y sus efectos colaterales. Puntos importantes que tenemos que recordar: la enfermedad se adquiere por ingesta de alimentos contaminados y agua contaminada, ¿sí? ¿Y cuál va a ser? La forma biológica va a ser el quiste de pared. Pues, la sintomatología son cuadros diarreicos, son dolores abdominales, son flatulencias, y va a simular prácticamente el síndrome de intestino irritable, si es que no va a ser la causa. El diagnóstico se basa en presencia de formas vaculares en los coproparasitológicos, acuérdense de eso, y el tratamiento se hace de preferencia con el metronidazol a las dosis que les he mostrado. ¿De acuerdo? Bien.
Hasta ahí, muchachos. Preguntas que tengan. ¿Nada? Ya los de mi grupo no sé. ¿Cuál es la acción patógena, disculpe doctora, de este parásito? De este parásito, la acción patógena va a ser la tóxica. La tóxica va a ser la proinflamatoria, ¿de acuerdo? No emite histolítica, porque no tiene enzimas destructoras, pero sí se acumula a nivel de lo que es la mucosa y causa el daño a nivel de la mucosa. Ahora, hay algo que todavía está en estudio, y es que tiene alguna acción sobre toda la red neuronal que existe dentro de lo que va a ser el intestino. Por eso el síndrome de intestino irritable sí está en estudio. Entonces, podríamos decir que en su forma de la mediana, digo que es la amoeboidea, que es la más patógena, puede producir síndrome de mala absorción. Podría ser mecánica, podría ser, pero acuérdate que a nivel del colon nosotros no absorbemos. O sea, lo único que se podría absorber sería líquido, ¿no? Pero absorción de nutrientes no. ¿Ok? Más preguntas. ¿Cuál sería su medida de control más efectiva? Más efectiva el control del agua. El agua segura. ¿No? O sea, si nosotros tuviéramos la proporción de poder dar agua potable con todos los métodos, yo te digo, o sea, aquí creo que son 2, no estoy segura. Ahorita estamos haciendo el estudio con mis grupos, ¿no? Si son 2 o 3 metodologías que utilizamos aquí, en La Paz, Bolivia. Pero sé que en Canadá, en Japón, se utiliza hasta 5 métodos, dentro de los cuales está, por ejemplo, el UV, está la filtración, está el cloro, y se hace no sé qué tratamientos de filtración además de, pero en definitiva es posible. Entonces tú dices, nosotros no tenemos tanto, o sea, no tenemos los UV para hacer el aclaramiento del agua, no tenemos. Es más, el agua que consumimos está en todo un lugar así hermoso y bello, lleno, ¿no? Donde todos los pájaros pasan por ahí y dejan algunos regalos. Entonces, en definitiva, vemos que no hay una buena tipificación en cuanto a cuánta contaminación tenemos, aparte que no nos deja EFSAs. En la universidad ha habido un estudio que se ha realizado con respecto a la purificación del agua y ver qué contaminantes tiene. Y sí tiene, la mayoría tiene chilichocoli. El tema es de que EFSAS ha querido seguir juicio a la universidad por haber dicho eso, porque no ha pedido permiso para hacer el estudio. Y los estudios que tiene EFSA, todo está perfecto, ¿no? Entonces estamos como en un círculo vicioso donde realmente no sabemos qué es lo que nos está pasando con respecto a cuánta sanidad tenemos. Pero traigan a una persona extranjera, traigan un alemancito, ¿no? Lo traen al alemán, toma agüita hervida, no les voy a decir que tome agua de la pila, ¿no? Se muere, pobre hombre, ¿no? O sea, toma agua hervida y le va a dar diarrea del viajero, sí o sí, porque definitivamente es diferente la calidad del agua. Imagínense que consuman cualquier otro tipo de alimento. Como dicen, Dios es boliviano, ¿no ven? Bueno, muchachos, gracias por todo. O el signo que usted diría, me indica este parásito. Esta parasitosis en factores agudos te va a dar como una meiosis, o sea, colitis, diarrea, ¿sí? Pero puede ser desde meramente dolores abdominales, distensión abdominal, cólicos, dependiendo de la carga parasitaria. Pero en general, lo patognomónico tendría que ser diarrea. ¿Ok? Esto para su examen práctico, sobre todo si son de Martínez y Durán. Viendo que estamos acostumbrados a beber agua, y solo llegamos a pensar cuánto sería recomendable. O sea, en este caso tendrías que duplicar, ¿no? Bastaría con 7 minutos, yo creo que hasta 10 minutos para poder llegar. Bacterias y parásitos logran desintegrarse. El único problema que tendría es con Ascaris nucleoides, lo personal, porque ese huevo es tan difícil que flameado todavía puede seguir viviendo. En serio. O sea que ya lo saben, chicos. Bueno, ok, ya está. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Doctora, respecto a los grupos de riesgo, yéndonos al grupo etario, ¿cuáles serían los que tienen mayor? Yo creo que todos. ¿Todos? Sí, porque todos consumen agua. Sí, pero más que todo niños, adultos. En cuanto a inmunidad, sí. O sea, acuérdense que uno está en desarrollo, como los niños menores de 5 años, otro está en decadencia a los mayores de 60 años, ¿no? Y los otros son los inmunocomprometidos. Y esos serían los grupos de riesgo. Pero en realidad, si hablamos en general, todos consumimos un poco de agua. Depende, sí. Ok. Cristian.
No, con respecto al agua hervida, nosotros, como dice acá, no estamos 87, entonces aunque esté hirviendo por largos periodos, no vamos a poder eliminar a la forma infectante. No, cuanto más tiempo lo hiervas, o sea, sí, puede llegar, claro, porque es 100 grados 5 minutos, ¿ves? En este caso, si estás a 70, 80, digamos, 80, no dependiendo, podría ser 7 minutos a 10 minutos. Para hervir, o hervir 2 veces el agua, que sería ideal para poder tenerlo un poco más. Filtros, lo peor de todo es que hierves el agua, acabas con todos los microorganismos, pero te quedan todos los metales pesados. Como ni qué decir de la cadena eléctrica, ¿no? Sí. Ustedes pongan el filtro, no sé si tienen filtro, pónganle un paño, vean, ¿no? O sea, vayan colocando el agua y va corriendo el agua y van a ver cómo se va cambiando de color. El filtro que yo saco del aparato que tengo sale café, una que otra vez sale negro. Y eso es plomo, ¿no? Entonces es complejo. O sea, chicos, con cuidado y nada más. Servir el agua, prepararse filtros, nada. Doc, usted ha mencionado animales y humanos. Y he visto estaba buscando información y ha mencionado, bueno, que yo mencionaba mucho a los chanchos, a los cerdos. ¿Usted en su experiencia ha visto que hay más predominio de esta parasitosis en personas que viven en corrales, con chanchitos y demás? ¿O todos por igual en animales domésticos? El problema es de que ni siquiera los únicos que he podido identificar son los que viven con perritos, ¿no? Porque no he hecho el estudio o prácticamente no he estado en la consulta con personas que estén con chanchitos. O sea, lastimosamente no he tenido tanta experiencia, pero definitivamente con los perritos sí, o sea, que tengan, ¿no? Ambos, y parásitos sí. O sea, que es, pero con los chanchitos sí habría que ver, no sé, si hay algún estudio al respecto, pero yo personalmente ver pacientes que estén en contacto con chanchitos, no he visto muchos, digamos. ¿Y sospecharía o le es diferente? Aunque quizás... Siempre sospecho cuando tienen animales. Como les hago hacer más o menos los ejercicios de casos clínicos, igual, ¿no? Siempre la sospecha está de que si está con animales, ¿qué animales tienen? ¿Cuántos tienen? ¿Cómo viven? O sea, viven dentro de su casa, fuera de su casa, ¿dónde? No sé, por ahí tienen su pica ahí. No sabemos, pero es importante para nuestro estudio epidemiológico y para nuestro estudio en cuanto a antecedentes del paciente. ¿Las preguntas? ¿Somos libres? Sí. Vamos, somos libres.